presupuesto más alto que ha tenido el Congreso de la República. Estamos en la comunicación con Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios, para que nos diga cuál es su opinión o qué podríamos hacer o qué entidad podría intervenir a fiscalizar en qué se está gastando nuestro dinero en el Parlamento Nacional. Buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir mi Exitosa. opinión. Respecto a la pregunta, efectivamente, como tú has señalado, los 928.2 millones de soles es un presupuesto histórico, es el presupuesto más alto que ha tenido el Congreso de la República. Solamente a manera de ejemplo les digo que en el año 2001 el Congreso de la República funcionaba con 304 millones de soles. En lo que va de estos 2 años de Parlamento, el presupuesto se ha incrementado en 278 millones de soles. Entonces, la percepción que nos da esto es que hay una falta de criterio y racionalidad del uso público, y para esto, obviamente, el uso adecuado de esos recursos le corresponde fiscalizarlos a la Contraloría General de la República. Hoy, por ejemplo, tenemos un incremento en la planilla en este periodo parlamentario que se inició en el 2021 de 500 trabajadores adicionales más. Tenemos un promedio de 26 trabajadores por cada parlamentario y conforme a la nueva cifra presupuestal que se ha hecho público en los diferentes medios de comunicación, estamos hablando de un promedio de 7 millones de soles por cada parlamentario. Sin duda es un presupuesto que no está acorde con la realidad. Y quisiera hacer mención a algo muy importante. El Congreso de la República, por su naturaleza, es un poder eminentemente político y está mal administrado políticos, porque la mesa directiva del Congreso es la que conduce el Parlamento. Entonces, las decisiones cuestionables o objeto de crítica, al último, trae una consecuencia en la legitimidad del Parlamento. Hoy tenemos un Parlamento con una aprobación del 13%, aunque meses atrás un promedio del 10%, y seguramente en el futuro no muy lejano llegaremos de repente a un solo dígito de aprobación. Y esto tiene que ver mucho con las decisiones administrativas incorrectas. De ahí que es necesario también aprovechar la oportunidad para reformular la forma como Exitosa. se administra el Congreso. Claro, y Hoy, por ejemplo, pero eso justamente quiero preguntarle, si usted como especialista en tema parlamentario se ha identificado al menos una causa válida para incrementar el presupuesto del Congreso de la República, porque para el año 2022 se ha registrado un presupuesto mucho menor en 43%, se manejaba 649.6 millones, recibido el 2021, perdón, pero para este año ya bordeamos los 1.000 millones. ¿Hay alguna causa válida para decir, bueno, más allá de que se trate el Parlamento, estamos haciendo un escarnio de que se trate de congresistas con muchos cuestionamientos ante la opinión pública, el presupuesto tiene alguna justificación? Le reitero la pregunta. no, desde mi punto de vista, no tiene ninguna justificación, porque el Parlamento en el 2001 funcionaba con 304 millones de soles. Obviamente eran 10 parlamentarios menos, pero 10 parlamentarios más no justifican un incremento de esta naturaleza. Y más aún en este periodo parlamentario que se ha iniciado en 2021, como dije anteriormente, se ha incrementado en 278 millones de soles. Y la explicación se da por el incremento en gasto de personal, porque como he dicho, este periodo parlamentario ha incorporado 500 trabajadores más a la planilla del Congreso. Entonces, el mayor componente de este incremento se justifica justamente a partir de este incremento del personal. Más aún, el presupuesto inicial del año 2023 era de 879 millones. Hoy estamos en 928. ¿Pero por qué se debe esto? Porque se incorporó un crédito suplementario de 48 millones al inicio del año, que se origina en la ley de presupuesto del año 2022, que permitió que los saldos no utilizados se incorporen en este presupuesto. Es por eso que, Exitosa. vía la modificación presupuestal, se ha incrementado de 879 a 928 millones, que más o menos son 48 millones adicionales, que provienen de este crédito suplementario. Inclusive el Congreso, cuando aprobó en la ley presupuesto del año pasado, en la ley presupuesto de este año, aprobada el año pasado, se estableció, inclusive requirieron al Ministerio de Economía y Finanzas no 48, pidieron 70 millones de soles, que su componente mayor es el gasto de personal y algún gasto de infraestructura. Ahora la pregunta válida ¿es necesario en este contexto
de crisis climatológica, en este Congreso de enfriamiento de la economía, en este contexto donde la pobreza se ha retrocedido 10 años, ¿es válido dar prioridad a cierta infraestructura en el Congreso? ¿No hay otras prioridades? ¿O no hubiera sido mejor que ese saldo presupuestal no usado en el presupuesto del año 2022 hubiera sido reorientado a gastos prioritarios de atención a la población? Yo creo que sí. Entonces, esa esquizofrenia política de la conducción del Parlamento que esté a espaldas de la realidad es lo que está cuestionando la legitimidad. Y como he mencionado siempre, el Congreso, que es administrado por políticos, cuando toma una decisión administrativa incorrecta, no solamente afecta la parte administrativa, sino afecta la legitimidad del sistema democrático. ¿Por qué? Porque el Congreso es un eje central en el quehacer del sistema democrático. Entonces, cuando se ve cuestionado y tiene los niveles de aprobación que tenemos ahora, obviamente erosiona el sistema democrático y hace el ambiente propicio para propuestas antisistema. Entonces, hay una doble responsabilidad. A ver, No existe señor ninguna Reina. justificación. A ver, y es válido también cuestionar el trabajo de Contraloría. Sabemos de que Nelson Chak está buscando reelegirse. Y lo último que hemos encontrado aquí investigando con mi colega Pedro es que Contraloría se quedó en la etapa de los buffets. Eso fue en febrero. Ya estamos en mayo, entramos a junio y no ha habido ningún tipo de fiscalización mayor por parte de la Contraloría, ni sobre el caso de los parlamentarios muchos sueldos, ni sobre este supuesto policlínico que no se dio. O los bonos de casi 10.000 soles para el personal del Congreso de la República. ¿Cómo viene trabajando Contraloría para usted? Bueno, acá el tema también hay un tema, justo a raíz de su pregunta hay un tema interesante y que también ha sido materia de muchos debates también anteriormente. ¿Qué sucede? El Congreso de la República tiene una autonomía. Y una de las manifestaciones de esa autonomía está plasmada en el reglamento del Congreso y dice que el auditor del Congreso lo nombra el Congreso. Entonces, ha habido siempre un nivel de tensión entre la Contraloría y el Congreso de la República para que el Congreso de la República, el auditor, lo nombre el Contralor General de la República, lo cual en la práctica no ha ocurrido. Entonces, lo que nosotros llamamos la Oficina de Control Interno del Congreso es nombrado por el propio Congreso. Entonces le quita un trabajo imparcial, independiente. ¿Y esto por qué? Porque el Congreso de la República, como he dicho, por mandato del artículo 94 de la Constitución, goza de autonomía reforzada, goza autonomía en su aspecto económico, administrativo y normativo. Lamentablemente esa autonomía ha sido malentendida. Entonces ha ido a excesos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esa autonomía ha hecho que, por ejemplo, el órgano de control interno o auditor del Congreso lo nombre el mismo Congreso. E inclusive hay propuestas para que el procurador del Congreso ya no dependa de la Procuraduría General de la República, sino del mismo Congreso de la República. Entonces, hay una mala percepción de esa autonomía que está llevando a decisiones equivocadas y creerse una isla. Sí, pero, entonces, por ejemplo, señor Reina, en su oportunidad, el propio Contralor General de la República, Nelson Chak, se oponía a situaciones que iban en sentido contrario a una autonomía de este ente de control gubernamental. Y hemos visto posiciones públicas, mediáticas de Chak cuestionando decisiones en ese sentido. Pero no lo hemos visto ni escuchado cuestionando lo que el Congreso está haciendo en el tema de su designación de su propio auditor. O sea, ¿quién le va a cuestionar o cómo el auditor del Congreso va a cuestionar al Parlamento, que es el que le puso en esa función, en ese cargo? Pero Nelson Chak no se pronuncia, no levanta la voz, no levanta precisamente el tono de protesta para que puedan respetar la autonomía de la Contraloría. Eso es cierto. En otras ocasiones otros contralores han puesto mucho énfasis en eso. Y siempre ha sido una relación tensa, porque obviamente el Congreso, pretendiendo respetar sus fueros, ha querido mantenerse de manera independiente del Sistema Nacional de Control y poder designar a su propio auditor. Pero y lamentablemente eso pasa por una reforma legal que los congresistas obviamente no tienen la voluntad de hacerla, ¿no es cierto? Porque con una reforma legal del reglamento del Congreso en específico, podría nombrarse el órgano de control interno del Congreso, lo podría nombrar la Contraloría, como hace con todos los órganos de control interno de las demás entidades públicas. Pero lamentablemente esta autonomía mal utilizada hace que pretendan ser una isla. Por ejemplo, otro tema importante es en el tema de personal. Han habido disposiciones incluidas en el reglamento y en leyes por las cuales la gestión de personal es decidida de manera exclusiva
por el Congreso de la República. Vale decir, tiene ciertas particularidades que la distancian del sistema de personal que regula toda la administración pública. Es por eso, por ejemplo, que en el Congreso de la República tú ves que hay nombramientos, hay contrataciones, cosa que está prohibido para todos los demás entidades del sector público. Pero, Bien. por ejemplo, en la última ley de presupuesto sí hay que incluir una disposición donde al Congreso de la República se lo exonera de las normas de austeridad. O sea, él puede nombrar, puede aumentar sueldos, Increíble. puede entregar bonificaciones, como lo ha hecho. Entonces, eso de ahí, si los mismos congresistas, que son los que dan las leyes, se aíslan de cualquier norma de austeridad o norma que restringe o prohíbe ciertos actos de administración, obviamente no va a poder Bien. ocurrir nada. Gracias.